Hola, hola, queridos amigos y estudiantes de español. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Pedro y estoy muy contento de acompañarlos un día más en este viaje hacia un español más natural, más fluido y más confiado. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa muchísimo a los estudiantes de todos los niveles, un problema que escucho todos los días. Pedro, ¿por qué no puedo pensar en español? ¿Por qué me bloqueo cuando intento hablar? Y créanme, si a ustedes les pasa, no están solos. Miles y miles de estudiantes viven este mismo obstáculo cada día. Pero lo más importante es que sí existe una solución, y hoy vamos a profundizar en esas razones que les impiden pensar en español con naturalidad. Antes de empezar, recuerden por favor darle me gusta a este video y suscribirse al canal, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hola a todos, aquí Sofía. Gracias por acompañarnos en este episodio tan especial, porque este tema realmente toca el corazón del proceso de aprendizaje. Muchas personas creen que el bloqueo mental ocurre porque no son buenos para los idiomas, pero esto no es verdad. El bloqueo tiene causas psicológicas, hábitos incorrectos y formas de estudio que no funcionan. Y cuando entendemos por qué pasa, de pronto todo empieza a mejorar. Hoy vamos a guiarlos paso a paso, con calma, en un análisis profundo para que puedan reconocer qué les está deteniendo y qué pueden hacer desde hoy mismo para comenzar a pensar más en español. Y por cierto, como dijo Pedro, no olviden suscribirse y dejar un comentario contándonos desde qué país nos escuchan. Nos encanta leerlos. Voy a empezar con una de las razones más comunes. Y créanme que esta es responsable de por lo menos el 70% de los bloqueos. Traducir mentalmente todo. Cuando un estudiante intenta hablar, ocurre algo así. Piensa una frase en su idioma, después la traduce palabra por palabra al español, luego duda si la gramática es correcta y mientras intenta corregirla, la conversación ya pasó. Ese proceso interno es demasiado lento, demasiado pesado y totalmente innecesario. La traducción es útil al inicio de los estudios, pero después se convierte en un obstáculo enorme. Si traducen cada pensamiento, jamás podrán pensar en español porque su cerebro siempre buscará el camino más fácil, quedarse en su lengua nativa. Exacto, Pedro. A veces el estudiante ni siquiera se da cuenta de que está traduciendo. Cree que está formando ideas en español. Pero cuando observamos su proceso, descubrimos que sigue usando su idioma como base. Y eso no es pensar en español. Pensar en español requiere crear conexiones nuevas, asociaciones nuevas, sonidos nuevos y estructuras nuevas directamente en el cerebro, sin pasar por la traducción. Una de las señales más claras de que alguien depende demasiado de la traducción es cuando siente que la frase solo tiene sentido si la repite mentalmente en su idioma. Si eso les pasa, amigos, es totalmente normal. Pero también es una señal de que tienen que cambiar la forma en que entrenan su mente. Y quiero aclarar algo importante. Nadie aprende a pensar en un idioma simplemente escuchando o memorizando vocabulario. Para pensar en español de manera natural, necesitan exponerse a frases completas, situaciones auténticas, repeticiones naturales y contexto emocional. Por ejemplo, si escuchan una frase como «estoy buscando mis llaves», mientras ven a alguien buscando algo con la mano, su cerebro forma una conexión directa entre la frase y la acción. Eso elimina la necesidad de traducir. Pero cuando estudian listas de palabras aisladas, su mente no tiene dónde conectar esa información, y por eso recurre al idioma nativo para rellenar los huecos. Vamos con la segunda razón, que suele ser la más emocional: el miedo a equivocarse. Y este miedo paraliza incluso a estudiantes que tienen un vocabulario enorme, pero que no pueden usarlo en una conversación real porque sienten vergüenza o presión. Muchas personas han tenido experiencias negativas. Un profesor estricto que les corrigió de manera brusca, un familiar que se burló, o simplemente la sensación de sonar ridículos cuando intentan hablar. Ese miedo crea tensión
Y cuando el cerebro está tenso, deja de funcionar de manera flexible. Es como intentar correr con las piernas completamente rígidas. No avanzas. Así es, Sofía. El bloqueo emocional es real y tiene un impacto directo en la fluidez. El cerebro necesita relajación para acceder al vocabulario que ya aprendiste. Cuando sientes ansiedad, tu memoria se cierra, tus ideas se mezclan, pierdes palabras básicas y experimentas ese momento horrible en el que dices, ¿cómo se dice? Ay, lo sabía, pero ahora no me sale. Y eso frustra mucho, porque la persona piensa que no sabe español, cuando en realidad sí lo sabe, solo que la emoción le impide acceder a la información. Por eso, siempre decimos que aprender un idioma es también un proceso psicológico, no solamente académico. Quiero agregar algo más. La mayoría de los estudiantes creen que los hablantes nativos están evaluándolos todo el tiempo. Y esto no es verdad. La realidad es que la gente admira cuando un extranjero intenta hablar su idioma aunque cometa errores. Los errores hacen que el cerebro aprenda más rápido. Y cuando aceptamos eso, la fluidez empieza a aumentar automáticamente. De verdad, amigos, si se permitieran equivocarse sin miedo, avanzarían muchísimo más rápido. La tercera razón es muy interesante. Muchos estudiantes estudian español, pero no piensan en español. Me explico. Hacen ejercicios, ven videos, completan tareas, pero después, en su vida diaria, vuelven a usar solamente su idioma. Entonces, el cerebro recibe un mensaje claro. El español es para estudiar, no para vivir. Y así nunca va a convertirse en un idioma natural para ustedes. Si quieren pensar en español, necesitan usarlo incluso cuando no están estudiando. Necesitan pensar pequeñas ideas durante el día, describir lo que están haciendo, imaginar diálogos simples o repetir mentalmente palabras y frases que escuchan. Pensar en español es un entrenamiento, no un regalo mágico que aparece un día. Exacto. El problema es que muchas personas creen que pensar en español solo ocurre cuando alcanzan un nivel avanzado. Pero en realidad, pensar en español es lo que los lleva a tener un nivel avanzado. No es el resultado final, es parte del proceso. Por eso, uno de los ejercicios más poderosos es crear pequeñas rutinas mentales. Por ejemplo, cuando te despiertas, puedes decirte mentalmente, tengo sueño, voy a levantarme, voy a preparar café. Son frases simples, pero entrenan al cerebro a asociar el español con acciones reales, no con actividades académicas. Y otra cosa importante, si solo estudian con libros o reglas, le están dando al cerebro un tipo de español muy limitado, pero si escuchan conversaciones, historias, podcasts y frases naturales, su cerebro empieza a reconocer patrones. Es como escuchar música. Después de un tiempo, ya no necesitas contar los ritmos, simplemente los sientes. Con el español pasa lo mismo. Poco a poco, las ideas empiezan a formarse solas. Esta razón es muy común. Muchos estudiantes entienden muchísimo cuando escuchan o leen, pero no pueden usar lo que saben al hablar. Esto se llama tener un vocabulario pasivo grande, pero un vocabulario activo pequeño. Y es normal. El vocabulario pasivo se construye escuchando y leyendo, pero el activo solo crece cuando lo usas, cuando hablas, cuando piensas, cuando produces frases. Si solamente consumes contenido, tu conocimiento se queda guardado, como libros en una biblioteca que nunca abres. Sí, y una de las cosas más frustrantes es cuando un estudiante dice, yo esa palabra la conozco, pero no me sale cuando la necesito. Eso pasa porque el cerebro almacena la información, pero no la practica lo suficiente como para convertirla en un reflejo automático. Hablar un idioma es como tocar un instrumento. Puedes escuchar miles de canciones, pero eso no significa que puedas tocarlas. Necesitas práctica activa, repetición, uso, incluso hablar solo si es necesario. Las frases deben salir de tu boca, no quedarse flotando en tu mente. Por eso siempre recomendamos a nuestros estudiantes practicar de manera activa incluso si están solos.
Hablar frente al espejo, repetir frases del podcast, describir lo que ven, pensar en voz alta o grabarse hablando son estrategias muy poderosas. No subestimen lo que pueden lograr con 5 minutos de práctica activa diaria. El cerebro necesita usar lo que aprende para convertirlo en parte de su identidad lingüística. Otra razón muy fuerte por la cual te bloqueas al hablar es que tu oído todavía no está acostumbrado a la velocidad natural del español. Es normal. En clase, los profesores hablan más lento. En videos educativos, los creadores simplifican el ritmo. Pero cuando escuchas a nativos hablar entre ellos, todo parece demasiado rápido. Y cuando no entiendes a esa velocidad, tu mente entra en pánico. El cerebro dice, si no entiendo, no puedo responder. Y ahí aparece el bloqueo. La velocidad es entrenable, como cualquier habilidad. No es necesario entender todas las palabras. Lo importante es entrenar el oído para reconocer ritmos, sonidos y patrones sin entrar en pánico. Si tu oído se acostumbra a la velocidad normal, tu mente se relaja. Y cuando tu mente se relaja, las palabras empiezan a salir. Por eso siempre recomendamos escuchar español nativo, incluso si al principio parece difícil. No busquen entender todo. Busquen familiarizarse. Bueno, Sofía, ya hemos identificado varias razones muy importantes por las que la gente no logra pensar en español y termina bloqueándose. Y lo interesante es que todas estas razones tienen soluciones prácticas. En la segunda parte del episodio vamos a hablar precisamente de eso, cómo entrenar el cerebro para pensar en español de manera natural y eliminar el bloqueo mental poco a poco. Les prometo que lo que viene les va a cambiar la forma de estudiar. Exacto, Pedro. Y todavía nos faltan algunos puntos esenciales que explican por qué el cerebro se resiste al español y cómo podemos reprogramarlo. Así que no se vayan, porque en un momento vamos a continuar con estrategias reales, ejercicios concretos y técnicas que pueden aplicar desde hoy mismo. Y por supuesto, amigos, recuerden darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan la segunda parte. Bien, Sofía, mencionamos muchas de las razones por las que los estudiantes se bloquean. Pero ahora viene la parte más importante, ¿cómo solucionarlo? Porque no sirve de nada saber dónde está el problema si no sabemos cómo cambiarlo. Y la buena noticia es que el cerebro es muy moldeable, muy adaptable. Solo necesita la práctica correcta. La primera estrategia que quiero compartir es la técnica de las microfrases diarias. Esto significa que en lugar de obligarte a hablar español durante 1 hora completa, lo cual puede ser estresante, empiezas con pensamientos muy pequeños durante el día. Por ejemplo, voy a comer. ¿Qué frío hace? He perdido mis llaves. Necesito descansar. Estas microfrases entrenan al cerebro a usar el español como parte natural de tu día, no solo como un ejercicio académico. Es como abrir pequeñas ventanas de español a lo largo de la jornada. Me encanta esa estrategia porque es accesible para cualquier persona, incluso para quienes no tienen tiempo para una práctica larga todos los días. Y yo añadiría que estas microfrases deben ser siempre honestas y relacionadas con lo que estás viviendo en el momento. El cerebro aprende mucho más rápido cuando la frase tiene un vínculo emocional o práctico. Si estás cansado, puedes decir, estoy agotada hoy. Si estás caminando por la calle, voy rápido porque tengo prisa. Cuando el español describe tu realidad, las conexiones neuronales se vuelven más sólidas. Esto es ciencia pura. Además, este tipo de pensamiento espontáneo es la base para pasar del vocabulario pasivo al vocabulario activo. Tu cerebro empieza a buscar palabras sin que tú se lo pidas. Exacto. Y este tipo de entrenamiento, aunque parece pequeño, transforma completamente la forma en que aprendes. Porque si el español solo aparece cuando abres el libro, tu cerebro no lo ve como un idioma útil para vivir. Lo ve como una materia escolar. Pero cuando el español aparece en tu día a día, incluso en pequeñas dosis, tu cerebro entiende que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que estar listo para producir ideas en español. Por eso, muchos estudiantes que viven en países hispanohablantes comienzan a pensar en español rápidamente,
no porque sean buenos, sino porque el idioma aparece todo el tiempo en su vida cotidiana. Pero tú puedes recrear ese ambiente incluso sin viajar. Muchos estudiantes pasan años haciendo práctica pasiva. Escuchan, leen, miran videos y claro, eso ayuda muchísimo. Pero cuando se trata de pensar en español, la práctica pasiva no es suficiente. Necesitamos práctica activa. Hablar, repetir, grabarse, crear historias, imaginar diálogos o incluso participar en comunidades donde puedan escribir y recibir mensajes. La práctica activa envía al cerebro el mensaje: esto lo necesito usar. Si solo consumes contenido, el cerebro dice: esto es interesante, pero no urgente. La urgencia activa la memoria. La pasividad la debilita y no tienen que esperar tener un compañero para practicar. Pueden practicar con ellos mismos. Sí, totalmente. De hecho, tengo un ejercicio que siempre recomiendo a mis estudiantes. Consiste en elegir una frase corta, simple, pero útil, y repetirla en diferentes situaciones hasta que se convierta en un reflejo. Por ejemplo, ¿cómo lo hago? No estoy seguro. Déjame pensar. Son frases que usamos todo el tiempo en nuestra lengua, y cuando las memorizas en español hasta el punto en que salen sin pensarlo, empiezas a notar que puedes responder más rápido en conversaciones reales. Son pequeñas anclas lingüísticas que te permiten mantener la fluidez incluso cuando no sabes exactamente qué decir. Y otra cosa importante, hablar contigo mismo no es extraño. De hecho, es una herramienta muy poderosa. Los políglotas lo hacen todo el tiempo. Yo hago algo parecido cuando aprendo otro idioma. Por ejemplo, si estoy cocinando, narro lo que hago. Estoy cortando las verduras, voy a poner un poco de sal, tengo que lavar esto. Y cuando mi cerebro empieza a narrar acciones sin esfuerzo, me doy cuenta de que estoy empezando a pensar en ese idioma. Cuando el idioma se vuelve parte de la narración de tu vida, entonces deja de ser un idioma que estás aprendiendo y se convierte en una lengua que hablas. Esa es la verdadera transformación. Otra técnica fundamental para evitar bloqueos es entrenar tu oído a diferentes velocidades. Y quiero decir algo muy claro. No necesitas entender todo para que tu oído mejore. Lo que necesitas es exposición. Cuando escuchas español rápido, aunque entiendas poco, tu cerebro se adapta a los sonidos, al ritmo, a la melodía, porque el español no es solo vocabulario y gramática, es música. Y cuando tu oído ya reconoce esa música, hablar se vuelve mucho más fácil. No te sientes perdido, no te sientes fuera de ritmo, entiendes el flujo. Por eso siempre recomiendo escuchar tanto español fácil como español real. Ambas cosas son necesarias. Sí, y además escuchar distintos acentos. Hay personas que se bloquean simplemente porque un acento diferente les suena extraño. Pero cuando entrenas tu oído a escuchar español de México, de Colombia, de España, de Argentina, de Chile, tu cerebro se flexibiliza. Se vuelve más fuerte. Ya no se paraliza cuando alguien habla rápido o con un tono diferente. Y no tienen que entender todo inmediatamente. Lo importante es la familiaridad. La familiaridad elimina el miedo, y cuando el miedo baja, la fluidez sube. Y aquí también podemos incluir una técnica muy útil, la escucha activa. Esto significa que mientras escuchas, haces pequeñas repeticiones de palabras o frases que escuchas. Pueden ser frases completas o incluso partes cortas. Esto ayuda a entrenar la memoria auditiva y a conectar los sonidos con los movimientos de tu boca. Y hablando de la boca, el bloqueo no siempre es mental, a veces es físico. La boca, la lengua, la mandíbula están acostumbradas a producir sonidos de tu idioma nativo. Pero el español tiene sonidos diferentes, ritmos distintos, posiciones nuevas. Si tu boca no está entrenada, cada frase requiere un esfuerzo enorme. Y claro, cuando algo es difícil físicamente, el cerebro se estresa. Es como intentar escribir con la mano izquierda si eres diestro. Te bloqueas simplemente porque tu cuerpo no está acostumbrado.
Por eso recomiendo practicar trabalenguas, sonidos difíciles y repetición lenta. Sí, y esto es un punto clave que muchos estudiantes ignoran. Por ejemplo, si vienes de un idioma donde la R fuerte no existe, ese sonido puede causar frustración, pero no porque no entiendas español, sino porque tus músculos orales no están entrenados. Igual con las vocales abiertas, las consonantes suaves, el ritmo silábico. La buena noticia es que esto se entrena exactamente igual que los músculos del gimnasio. Repetición, repetición, repetición. Y ni siquiera necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo más familiar. Cuando tu boca se acostumbra, tu mente también se relaja. Algo que frena muchísimo el pensamiento en español es el exceso de autocrítica. Hay estudiantes que se juzgan por cada pequeño error. Dicen una palabra mal y pasan 10 minutos pensando, ¿por qué me equivoqué? Soy terrible. Ese diálogo interno destruye la fluidez. Tienes que tratarte a ti mismo con amabilidad cuando practicas un idioma. El español debe sentirse como un espacio seguro, no como una prueba constante. De hecho, la fluidez aparece más rápido cuando te permites hablar imperfectamente, pero consistentemente. Totalmente. Y conectaré esto con la autoexposición. Hablar con personas reales, aunque dé miedo, es uno de los entrenamientos más poderosos. No necesitas hablar todos los días ni tener conversaciones largas, pero exponerte a pequeñas interacciones, incluso si duran 2 minutos, es transformador. El cerebro necesita vivir la experiencia real del idioma, escuchar una pregunta inesperada, buscar una respuesta, adaptarse al contexto. Esto desarrolla la agilidad lingüística. Y la agilidad lingüística es lo que te permite pensar en español sin traducir. Y aquí viene una de mis partes favoritas: construir un mini entorno hispanohablante, aunque vivas en un país donde nadie hable español. Esto es completamente posible y funciona. Puedes cambiar el idioma de tu móvil, seguir cuentas en redes sociales que hablen español, escuchar música durante tus actividades diarias, incluso poner notas adhesivas en objetos con sus nombres en español. Cuando te rodeas del idioma, aunque sea artificialmente, el cerebro se adapta. Lo empieza a ver como parte de tu identidad y pensar en español se vuelve automático. A mí me encanta esa estrategia porque convierte el aprendizaje en algo natural, no forzado. Cuando el español está integrado en tu entorno físico, deja de ser un idioma extranjero y se convierte en el idioma que aparece en mi vida. Este simple cambio de contexto tiene un impacto enorme. Y otra recomendación muy útil es mantener un diario mental. No tiene que ser escrito. Puedes simplemente repasar tu día en tu mente usando frases en español. No necesitas hacer frases perfectas, solo necesitas expresar ideas. Y cuanto más lo haces, más fácil se vuelve. Sofía, creo que esta parte es esencial. Para pensar en español, tienen que dejar de verlo como un ejercicio. Tienen que verlo como una forma de experimentar el mundo. Cuando cambias tu identidad lingüística, aunque sea un poquito, empiezas a ver oportunidades para usar el español en situaciones reales. Por ejemplo, si estás cocinando, puedes pensar, ¿cómo diría esto en español? Si estás viendo una película, puedes preguntarte, ¿cómo explicaría la historia en español? Este cambio mental es lo que separa a quienes avanzan rápido de quienes se quedan bloqueados durante años. Exacto. Y quiero añadir que pensar en español no significa pensar todo el día exclusivamente en español. Nadie hace eso, ni siquiera los bilingües. Pensar en español significa tener la capacidad de producir ideas pequeñas o grandes sin depender del idioma nativo. Es un reflejo, no una obligación. Y lo hermoso es que este reflejo se construye con pequeñas acciones diarias. No necesitas vivir en España o México para lograrlo. Lo único que necesitas es constancia y exposición correcta. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta conversación tan profunda sobre por qué te bloqueas al pensar en español y cómo puedes cambiarlo.
Hablamos de las razones, de los miedos, de los hábitos y también de las soluciones prácticas que pueden aplicar desde hoy mismo. De verdad, si siguen estas estrategias, les garantizo que dentro de unas semanas van a notar un cambio muy fuerte en su forma de pensar. Sí, y recuerden que este proceso no es rápido, pero es real. Todos pueden aprender a pensar en español. No importa la edad, el país, el nivel o el tiempo disponible. Lo único que importa es cómo entrenan la mente. Y si este episodio les ayudó, por favor no olviden darle me gusta, suscribirse y compartirlo con otros estudiantes que también se sientan bloqueados. Nosotros estamos aquí para acompañarlos en cada paso del viaje. Así es. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí y sigan entrenando su español. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo enorme para todos.